Invitamos a todas nuestras autoridades aquí presentes a pasar a sus lugares, ya que próximamente, en unos momentos más, daremos paso a la primera presentación. Por favor, a todas y cada una de las autoridades aquí presentes, los invitamos a pasar a su lugar para poder dar continuidad con la primera ponencia. Muchas gracias. Y los últimos 3 puestos. No consideras el más mínimo. A todas las autoridades e invitados a esta conferencia, ¿gustan pasar? Adelante, no hay ningún problema, pueden pasar con su refrigerio, con sus bebidas. Por favor, pasen a tomar lugar. Señores presidentes, a todos nuestros invitados les invita a pasar a sus lugares para dar pauta a la primera conferencia. Muchas gracias. Catedrático a nivel de ¿ya lo dio? Sí, con el ándale. Entre paréntesis, si me habla expuesto a los tratos. No, parece no voy a echarlo por ahorita. Ya no hay. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? También. ¿Bien temprano saliste o desde ayer? No, salí temprano. ¿Y te vas a quedar así? Pues tengo que regresar antes. Le propondré a Aldi que la próxima semana venir a la playa para ver si podemos hacer una capacitación allá regional de acompañen otra vez.
A nuestros invitados, a los señores presidentes, favor de pasar a sus lugares. Estamos próximos a dar inicio a la primera conferencia que dará lugar en unos momentos. Si gustan pasar por favor a sus lugares, estamos próximos a iniciar. A continuación, la licenciada Gabriela Sierra Palacios, la primera semblanza quisiera darles a conocer que ella es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad Iberoamericana, plantel Golfo Centro Puebla, con diplomado en Dirección Estratégica de Recursos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid, España. Dentro de su experiencia profesional, laboró en la Auditoría Superior del Estado de Puebla, donde desempeñó el cargo de directora de procesos y mejora continua, habiendo desarrollado el proyecto Fortalecimiento de Marco Estratégico del Tribunal Superior de Cuentas. También participó en diferentes eventos, de los cuales fue electa por la 59ª legislatura del H Congreso del Estado de Puebla como comisionada propietaria de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado para el periodo comprendido del 6 de enero de 2015 al 6 de enero de 2021. Solicitamos de manera encarecida un fuerte aplauso, por favor, damos inicio a su primera intervención. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Espero que la presentación que les voy a dar a continuación les sea de utilidad. Me voy a enfocar básicamente a hablar de la Ley General de Transparencia enfocada a municipios, lo que son las obligaciones comunes que tenemos todos y además de las específicas que se tiene como municipio. Bueno, como sabemos, en 1977 se reconoce como garantía individual el derecho de acceso a la información. El problema radicó en que no había una normatividad y en ese derecho presentaba algunas complicaciones. Al respecto se pronunció en el año 2000 la Suprema Corte de Justicia y posteriormente en el año 2002 se publica la primera ley de protección de acceso a la información y protección de datos personales. En el 2007 se hace una reforma al artículo 6 constitucional hasta el grado de otorgar autonomía a los órganos garantes y ampliar considerablemente el número de sujetos obligados. Originalmente, como se vio anteriormente, solo se hablaba de derecho humano y de su derecho de acceso a la información, pero no había una normatividad, como les comentaba. Correspondió a la ley reglamentaria fijar sus alcances, ya que el derecho implicaba la posibilidad de solicitar, buscar, recibir, investigar y difundir. Consecuente de ello es que el solicitante no debe acreditar ningún interés, ni mucho menos el destino que le dará la información que se le otorgue en el momento que la solicita. Finalmente, el legislador utiliza la declaración por cualquier medio de expresión para no limitarse solamente al medio escrito o el más común, sino a medios electrónicos o modernos como es el Internet. Según el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por mandato expreso, todas las autoridades tienen obligación, de las que aquí se mencionan, son promover, respetar, proteger, garantizar, prevenir, investigar, sancionar y reparar. En promover, por ejemplo, la CAIP capacita, promoviendo así el derecho de acceso a la información. En el área de respetar, las autoridades deben abstenerse de vulnerar el derecho, so pena de una sanción. En proteger y garantizar, esta virtud es un mandato que existen órganos como la CAIP, ante los cuales cualquier sujeto o cualquier persona puede acudir si están vulnerando a lo que se sienten vulnerados.
prevenir, investigar, sancionar y reparar. Tan es así que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información prevé medios de sanción y medidas de apremio, que posteriormente les hablaré de ellas. Hace rato las autoridades hablaron de la fecha de publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Se publicó el 4 de mayo de 2005 en el Diario Oficial de la Federación y entra en vigor el 5 de mayo de 2015. El Congreso actualmente está haciendo las adecuaciones para hacer la homologación de la ley, que quedará vigente en el Estado de Puebla, que entrará en vigor el 5 de mayo de 2016. Por naturaleza, esta ley es de orden público y de observancia general en toda la República. Es reglamentaria del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es materia de transparencia y acceso a la información. El objetivo de esta ley es establecer los principios, las bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquiera que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Según se establece en la exposición de motivos, antes de esta ley existía mucha dispersión en materia de transparencia y acceso a la información. Los plazos, los procedimientos, así como la propia naturaleza jurídica de los órganos garantes era muy variable, lo que no dotaba de certeza al titular del derecho. Es por ello que el propósito de esta ley es contribuir a una uniformidad que permita un mayor ejercicio del derecho. Como todos sabemos, amplía considerablemente el padrón de los sujetos obligados. En un principio aplicaba para el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, después hace una evolución hasta los órganos autónomos, los partidos políticos y los fideicomisos, llegando al grado en lo que anuncia el último párrafo, así como cualquier persona física o moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las entidades federativas y municipales. Les voy a hablar de los objetivos en esta ley, se los voy a dar tal cual porque son muy específicos. Distribuir competencias entre los organismos garantes de la Federación y las entidades federativas. Establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho. Establecer procedimientos y condiciones homogéneas en el ejercicio del derecho. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio y sanciones. Regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia. Regular los medios de impugnación y procedimientos para la imposición de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte de los organismos garantes. Establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir proactivamente. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación y democracia. Todos estos son objetivos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Algunos ya los teníamos en la ley vigente, otros más, como lo que es gobierno abierto y participación ciudadana, no se contemplaban, y de esta manera tenemos que contribuir para dar cumplimiento a esta ley. Otra de las obligaciones que tienen los sujetos obligados es construir un comité de transparencia colegiado, integrado en un número impar. Esto no existía anteriormente. El comité de transparencia adoptará las resoluciones por mayoría de votos en caso de empate y el presidente tendrá voto de calidad. Podrán asistir como invitados a las sesiones donde tendrán voz pero no tendrán voto. Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su clasificación conforme a la normatividad. Los integrantes no podrán depender jerárquicamente entre sí y dentro de sus funciones se encuentran instruir, coordinar y supervisar las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en materia por ampliación del plazo, clasificación de la información, declaración de inexistencia o de la incompetencia que realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados.
Además de las unidades de acceso que se tienen ya creadas en cada uno de sus municipios, se tendrá que construir este comité de transparencia, ya que las unidades estarán sujetas a lo que el comité o las decisiones del comité realicen según la información que se expida. Otra de las obligaciones de los sujetos obligados es designar en las unidades de transparencia a los titulares que dependan directamente del sujeto obligado, del titular. ¿Por qué? Porque muchas veces se nombraba a una persona que no tenía voz ni voto, o a lo mejor no tenía capacidad de decisión y dependía de su titular para entregar la información. De esta manera va a ser mucho más fácil que una persona seleccionada y que dependa directamente del titular se pueda entregar la información con mayor rapidez. Además de todas las atribuciones que se encontraban en el artículo 10º de la ley actual, se tienen otras obligaciones. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte de los comités y las unidades de transparencia y, por ejemplo, también nos pide lo que es promover la generación de documentación y publicación de la información en formatos abiertos y accesibles. ¿Qué quiere decir esto? Los formatos abiertos que sean reutilizables, que no suponen una dificultad de acceso para ninguna persona que accese a ellos y que pueda manipularlos, que pueda hacer estadísticas, cuadros comparativos, que pueda copiar la información y pegarla en el documento que necesite. También nos pide difundir proactivamente la información de interés público. Esto tampoco se tomaba en cuenta en la ley actual que tenemos en la ciudad de Puebla. Es difundir proactivamente información de interés público. ¿Qué quiere decir? Que se difunda información adicional a la que la ley nos exige en los artículos de obligaciones comunes y específicas, pero se considera la demanda de la sociedad. En toda la información que ustedes crean adicional que puede servir a la sociedad y que no necesariamente la ley se los exige, también se tiene la necesidad de tenerla publicada. Adelante. En la ley federal y las entidades federativas se contempla que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada su información trimestralmente, ya que las evaluaciones con la ley general se van a tener que cumplir trimestralmente, no se van a sujetar a como lo hacíamos anteriormente, que era una evaluación o 2 evaluaciones al año, sino que aleatoriamente, trimestralmente se van a estar revisando todos los todas las páginas web y todo que van a estar subidos en la plataforma nacional. De las 24 obligaciones que teníamos, como en el artículo 11, como información pública de oficio, se contemplan ahora 48 obligaciones, son el doble que ahora nos exige esta ley, además de las obligaciones que nos corresponden a cada sujeto obligado, que específicas al Ejecutivo, al Legislativo, a nosotros como organismos garantes. ¿Qué se pretende con esta ley? Lo que comentabas anteriormente, que eran tan disparejos los procedimientos y todos los tiempos en todos los estados, que lo que se prevé es que se promueva la homogeneidad y la estandarización de la información a través de la emisión de lineamientos y de formatos por parte del Sistema Nacional. Como todos ustedes saben, les hicimos llegar todos los lineamientos por parte del Sistema Nacional, que son los que van a regir cada uno de los reactivos que nos exigen para la información pública de oficio o información común y para las específicas. Todavía no se han aprobado, están en tiempo, no los conocemos, pero bueno, me supongo que habrá muy pequeños cambios en estos lineamientos. Y también habrá formatos que también se los hicimos llegar, en donde se tiene que homogeneizar toda esta información para subirla a la plataforma nacional. Los lineamientos técnicos consideran los siguientes elementos: políticas generales para generar y publicar la información pública de oficio de los sujetos obligados, bases para construir la metodología de evaluación del cumplimiento de obligaciones, criterios para la publicación y la evaluación de obligaciones de transparencia comunes y específicas, formatos de acopio de la información pública de oficio de los sujetos obligados, todas las actualizaciones, tablas y conservación de la información pública de oficio y las tablas de aplicabilidad. De estas 48 obligaciones comunes me voy a enfocar
a las que destacan actualmente en la Ley General. Todos ustedes se acuerdan que teníamos en el artículo 11 de la información pública de oficio, teníamos 24 incisos. De estos 48 de la nueva ley les voy a mencionar algunos de los que se me hacen importantes destacar, ya que no existían y creo que puede ser pues hay como un problemita para el que lo puedan diseñar. En la obligación sexta, los indicadores que permiten rendir cuentas de sus objetivos y resultados. ¿Qué quiere decir? Que estén relacionados con sus objetivos institucionales en cuanto a las dimensiones de eficacia que miden el resultado y los productos, y de gestión que miden la eficiencia y la calidad, así como los programas presupuestarios de cada sujeto obligado. Como ustedes recuerdan, en la ley anterior solo nos pedían los indicadores de gestión, ahora nos piden de eficacia, que miden los resultados y el producto. En la octava, la remuneración bruta y neta. Si recordarán, antes nos pedían solamente la remuneración neta, no nos pedían la remuneración bruta, de todos los servidores públicos de base o de confianza en todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración. Todas las percepciones en efectivo o en especie se tienen que mostrar o subir a este inciso, ya que, como les acabo de decir, antes era solamente la remuneración neta y ahora es la bruta. En todas las percepciones, en el noveno, los gastos de representación y viáticos tampoco lo exigía, así como el objeto del informe de la comisión correspondiente. Específicamente, gastos erogados y asignados a las partidas que conforman el concepto 3700, que son servicio de traslado y viáticos, también se tendrán que poner, y es muy importante el objeto e informe de la comisión y para qué fue señalizado ese viaje. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, que antes tampoco nos pedía que solicitaran que pusieran las vacantes, por nivel de puesto y por cada unidad administrativa. Los sujetos obligados publicarán información con base en su estructura orgánica básica o sus atribuciones directas y su estructura no básica, que son las atribuciones indirectas. El 12, la información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable. Tampoco nos exigían que subiéramos las declaraciones patrimoniales, de ahora en adelante es un requisito para cumplir con este mandato, y se tendrá que subir en sus 3 modalidades: inicio, modificación y de conclusión. En caso de que algún servidor público no quiera mostrarlo, tendrá que motivar y justificar el por qué no quiere que aparezca en línea su declaración patrimonial. La 22, información relativa a deuda pública en términos de la normatividad aplicable. Todos los sujetos obligados publicarán y actualizarán la información relativa a las obligaciones o empréstitos, que son los préstamos otorgados a una nación, que se constituyen en una deuda pública o pasivos, y en la deuda externa. Básicamente son los financiamientos contratados. 23. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial, desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña. Como recuerdan, en la ley anterior nos pedían que nada más dijéramos si teníamos algún presupuesto para comunicación social, sí o no, y de cuánto era. En este caso, la ley actual nos obliga a hacerlo en 2 vertientes. Una, erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad, que equivalen a los conceptos 3300 y 3600, y en la utilización de los tiempos oficiales, que son los tiempos en que el Estado y el tiempo fiscal aparecen en lo que son radio y televisión. También ya está marcado. Nada más les digo que para cumplir con esto de comunicación social son 58 reactivos solamente para cumplir con comunicación social. Nosotros, por ejemplo, como órgano garante no tenemos presupuesto asignado para comunicación social. Se pondrá que no tenemos este presupuesto, una leyenda,
pero sí muchas veces tenemos impresiones, gastamos en publicidad o en difusión, se tendrán que cargar a la partida presupuestal del programa indicado, ¿no? Del programa presupuestario de la comisión. En el caso de ustedes, los que lo tengan, sí tendrán que cumplir con estos 58 reactivos en los dos preceptos que les comenté. Los informes de resultados de las auditorías del ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realice y en su caso las aclaraciones que correspondan. El sujeto obligado publicará información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas, aclaraciones, hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones entregadas por la instancia que les haya realizado la auditoría y en su caso el seguimiento a cada uno de los hallazgos o observaciones que se les hayan hecho. El resultado de la dictaminación de los estados financieros. Todos los sujetos obligados publicarán los resultados de los dictámenes realizados en sus estados financieros por las empresas auditoras contratadas para tal fin. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando a los titulares de aquello, sabiendo que publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y o recursos públicos. En este caso, la información se organizará por acto administrativo y por respecto a cada uno se especificará, por ejemplo, concesión, tipo de concesión, permiso, tipo de permiso, licencia, tipo de licencia. En el 28, la información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación en cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública de los expedientes respectivos y de los contratos celebrados, que deberán contener por lo menos lo siguiente. Inciso A, de licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida. Para cumplir con este inciso A, son 14 criterios los que hay que desarrollar para cumplir con este inciso, y el inciso B de las adjudicaciones directas también nos exige 11 criterios para cumplir con solamente este compromiso. 31. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y sus estados financieros. Los sujetos obligados publicarán y actualizarán la información financiera registrada en su sistema de contabilidad gubernamental, en cumplimiento de la ley de contabilidad gubernamental, en el que dice: los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de los entes públicos, se tendrá también que subir en este rubro. Los ingresos recibidos por cualquier concepto, señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos. El sujeto obligado deberá publicar información sobre los recursos recibidos por cualquier concepto. Por ejemplo, los que establece el decreto del presupuesto de egresos de la Federación, en donde se identifica la información si es federal, si es estatal, y si es de origen federal, cuáles son las aportaciones, cuáles son las participaciones, cuáles son los subsidios y cuáles son los excedentes. Estas, hasta acá, fueron de las 48 obligaciones de información común que tenemos todos por obligación. Son las que se me hicieron importantes destacar. Todas tienen que ver con el presupuesto, tienen que ver con comunicación social, que cambia verdaderamente el rubro para cumplir con este mandato. También en el tema de vacantes, que no nos exigía, las remuneraciones netas y brutas, y pues básicamente creo que son de las importantes. Ya ustedes tienen la ley, conocen todos los lineamientos para cumplir estas 48 obligaciones, pero me parece que era importante destacar algunas. Ahora, de las obligaciones específicas de transparencia que se tiene como municipios, les voy a hablar de las siguientes. Lo que es el Plan Municipal de Desarrollo, ya que esta información contribuye a que la ciudadanía pueda evaluar los actos de poder del Ejecutivo de los 3 ámbitos de gobierno respecto a los compromisos adquiridos. Como ustedes saben, en el Plan Municipal se ponen todos los proyectos que se tienen que realizar y la ciudadanía puede evaluar si se están cumpliendo o no.
El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados. Aquí se tendrá que poner la publicación global y específica por gasto del presupuesto de egresos, así como la manera en que será asignado mediante fórmulas, ya que esto permitirá a la ciudadanía conocer cuánto y cómo será gastado el presupuesto. El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha de expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales. La importancia de este punto radica en que las personas tengan certeza de que el uso y destino de dichas expropiaciones se hagan con el fin de dar utilidad pública. La siguiente, por favor. No, perdón, anterior. La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales. Los programas municipales de desarrollo urbano y de vivienda, ordenamiento territorial ecológico, ya que es de vital importancia para todas las personas que puedan ser beneficiadas o afectadas a través de estas políticas públicas. También se deberá contar con esta información. Adicionalmente, en el caso de los municipios, se tendrá que contar con el contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán comprender los resolutivos y acuerdos aprobados por los ayuntamientos, las cuales deberán contener los resolutivos y acuerdos que se aprueben por los ayuntamientos con la finalidad de dar a conocer a cualquier persona las decisiones tomadas por las autoridades competentes. Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de las integrantes del ayuntamiento a las sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros de cabildo sobre las iniciativas o acuerdos. Se publicará el calendario trimestral de las reuniones a celebrar en sesión de cabildo en todos los ayuntamientos y la información de aquellas reuniones que ya han sido celebradas en el ejercicio que se curse, así como las actas que de ellas se deriven. Todo esto tendrá que estar publicado y actualizado trimestralmente en la página. Básicamente estas son todas las obligaciones específicas que se tienen como ayuntamientos, como municipios, y bueno, les voy a hablar que tampoco existía esta figura. A partir de la vigencia de la ley en mayo próximo, cualquier persona podrá denunciar ante los organismos garantes la falta de publicación de las obligaciones comunes o específicas dentro de la plataforma nacional o dentro de la página web del municipio. También se va a tener a un recurso de revisión por este incumplimiento. Como les comenté anteriormente, la ley, con la finalidad de dotar a los organismos garantes de una autoridad, de una autonomía, nos da lo que son medidas de apremio y sanciones para esta ley general. Los organismos garantes podrán imponer las siguientes medidas de apremio: amonestación pública o multa. Como consecuencia del mandato constitucional contenido en el artículo 1 de la Constitución, consistente en que todas las autoridades del Estado, en el ámbito de sus competencias, tienen la de proteger y garantizar el derecho humano. El legislador determinó incluir en la ley general la posibilidad de que los órganos garantes puedan imponer medidas de apremio y sanciones. Con esto se fortalece la protección del derecho a la información, pues su vulneración tendrá consecuencias jurídicas consistentes precisamente en estas medidas de apremio. Otro avance significativo radica en que para gozar de certeza jurídica, la propia ley enuncia las causales que pueden dar lugar a la imposición de las propias medidas y sanciones. Para tener una mayor ilustración, una multa que está de acuerdo con el salario mínimo vigente de la ciudad de Puebla pudiera llegar a los 109,560 pesos. Cabe destacar que la ley prevé que estas sanciones se paguen con el dinero del sujeto obligado, más no de los recursos públicos del municipio o de la institución en la que se elabore. Son personales. Y las causas de sanción son las siguientes: usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar total o imparcialmente e indebidamente información en posesión del sujeto obligado, actuar con negligencia, dolo o mala fe en la situación en las que el sistema de información pública o la difusión de la información,
denegar intencionalmente información no clasificada, incumplir los plazos de atención, clasificar con dolo la información sin apego a la ley, entregar información desclasificada como reservada o confidencial, la falta de respuesta a las solicitudes de información, no actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos por la ley, declarar la inexistencia de información cuando el sujeto obligado deba generarla, no documentar el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones o actos de autoridad, no atender los requerimientos, no acatar las resoluciones emitidas por los organismos garantes en el ejercicio de sus funciones y declarar la inexistencia de información cuando exista total o parcialmente en sus archivos. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la licenciada Gabriela Sierra Palacios, comisionada propietaria de la CAIP. Muchas gracias. A continuación,